su corazón y reciba lo que Dios tiene preparado para usted. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios en esta hora? Quiero que se ponga en pie en esta hora. Póngase en pie. Cierre sus ojos por un momento. Cerremos nuestros ojos. Yo sé que usted vino con una necesidad ante todo lo que estamos viviendo en este país, de todo lo que se está moviendo en muchos hogares. Es raro que alguien no venga a un lugar como esto a presentar su necesidad delante de Dios. Y por eso usted ha venido al lugar indicado, donde hay 2 o 3 en su nombre. Está la manifestación de la gloria de Dios. Padre, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios, porque queremos, Señor, preparar un lugar para ti, Señor. Queremos tu atmósfera divina en esta hora, Señor. Queremos el fluir de tu Santo Espíritu. Oh, tú nos enseñaste, Señor, que recibimos la savia del verdadero olivo, Señor, del olivo natural. Y la savia tuya es tu Espíritu, Señor, que fluya en estos momentos de nuestras vidas, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a preparar todos los días una atmósfera para ti, Señor. Que podamos decir de una manera real, estar desde este púlpito, desde esta plataforma, fluye, Señor, a cada uno de los que están en este recinto, Dios. Porque cuando llegamos se convierte este lugar en casa de oración y puerta del cielo, Dios. Bendito es tu nombre, oh Espíritu Santo de Dios. Glorifica a Jesús en esta hora. Ayúdanos, Señor, a tener una atmósfera permanente en nuestra vida. Oh, Señor, levanta tus manos y adora a Dios por un momento, Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Padre, aún antes de predicar tu palabra, empieza a ministrar sanidad, empieza a ministrar liberación, empieza a ministrar fe, Señor mío, fortaleza espiritual. Levanta al caído en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo. Pudre todo yugo en esta hora, Señor. Quema toda atadura en esta hora y rompe toda cadena en el nombre de Jesucristo. Haznos aptos para toda buena obra y prepáranos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, aquí estamos y aquí estoy. Glorifica a Jesús a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias. Dele un poderoso aplauso a Jesús en esta hora. Puede sentarse. El título del mensaje en esta mañana es Preparando un lugar para Dios. Lo que decía el pastor Juan Carlos, estamos bombardeados diariamente a través de las redes sociales de humanismo. Y hoy en día la iglesia está siendo bombardeada de humanismo. Y nos están enseñando, sin usted darse cuenta, están adoctrinando a mucha gente a tener una fe sin Dios. Usted dirá, ¿cómo así? Claro que sí. Usted no sabe que cuando usted nace, y te lo voy a decir, hay 3 clases de fe. Hay una fe natural, una fe como don y una fe como fruto.
Porque esa determinación y ese sentido de pertenencia del hombre viene directamente de Dios, del soplo de vida de Dios. Por eso hay personas que usted se impresiona de que no pertenecen a una iglesia, pero tienen un positivismo. Tienen algo que le hace falta aún a muchos cristianos. Tienen una fuerza positiva de que a ellos les va a ir bien en todo. Yo he conocido gente así, que tienen una certeza de que van perdónenme la palabra, van a coronar con un negocio y tienen esa certeza y le va bien con ese negocio. ¿Por qué? Porque es una fe natural. Y la iglesia está siendo bombardeada a través de líderes religiosos humanistas de que podemos ejercer esa fe sin necesidad de Dios. Sí podemos hacerla, porque es algo, yo le he llamado, cuando yo varias veces lo he dicho aquí, la fe de los borrachos, de los ebrios. Se acabó el ron y ellos dicen, aquí no hay plata, pero por allá me están haciendo dinero. O sea, siempre tienen la certeza de que van a conseguir dinero. Pero le voy a decir algo, nosotros tenemos que entender que sin la presencia de Dios, hermano, puede tener usted el positivismo que usted tenga, no va a llegar a ningún lugar el cual Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14. Desde el versículo 12 hasta el 16 lo vamos a leer. Si lo encontró, me lanza un poderoso amén. Marcos 14, 12 en adelante dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá un encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les va a mostrar un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para vosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Si usted se da cuenta, este pasaje, prácticamente Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos. Tenemos que entender algo en esta mañana, que según este pasaje, todo lo que Jesús hizo en su ministerio, como decía el famoso Roberto Gómez Bolaño, estaba fríamente calculado. Y no solamente fue las obras de Jesús en esta tierra, en su ministerio, sino aún nuestra propia vida está determinada por Dios. Usted piensa que usted está aquí por casualidad, piensa que usted nació por casualidad, o está aquí en la iglesia por casualidad. Está aquí porque está dentro de los planes, los designios y el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Y en medio de esos planes de Dios, Dios tiene preparado aún procesos en el cual tú puedes estar actualmente viviendo y te parece algo extraño, como decía el apóstol Pedro, que no nos sintamos ni nos sorprenda la prueba como si algo extraño nos estuviese pasando. Aún el proceso que está viviendo está dentro de los planes de Dios. Dios tiene el control de todo, dígame amén. Pero le voy a decir algo, en medio de todo esto, Dios a cada uno nos ha demandado a preparar un lugar para Él. Si usted se da cuenta del pasaje, Jesús manda a sus discípulos a preparar la Pascua
y le da ciertas instrucciones. Pero me llama la atención que los discípulos le dicen a Jesús, mientras degollaban el cordero, mientras dividían las partes del cordero, le hacen una pregunta: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la Pascua para que comas con nosotros? ¿Sabe qué nos enseña a nosotros esto? Cuando preparamos un lugar para Dios, estamos preparando una atmósfera divina para nuestra vida. La Biblia nos dice en el Salmo 91: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es atmósfera divina. No hay cosa más triste que un cristiano religioso. Aló. Me decía un maestro de instituto bíblico: la desgracia más grande que hay es un cristiano religioso. ¿Sabe que a un hindú le luce eso y le queda bien ser religioso? Porque le sirven a un Dios muerto. ¿Sabes que a un musulmán le queda eso? Le queda bien ser religioso, o cualquier otra religión. Pero los que confesamos que creemos en un Dios vivo, pero vivimos una religión, esa es la desgracia más grande que hay. Los discípulos estaban degollando y escuartizando el animal, pero le hacen una pregunta a Jesús: ¿dónde quiera que preparemos la Pascua? Por eso, la fe cristiana es una fe revelada. El bíblico lo están apartando a un lado y están metiendo cosas antibíblicas como parte de la doctrina cristiana. Yo le decía al pastor Juan Carlos, y hablando con la pastora Yamile ahora en las vacaciones de diciembre, que yo hubo un tiempo que estuve como un bloqueo económico, proceso que estaba pasando, y una llamada profeta me llama y ella dice que Dios le mostró que yo necesitaba una limpieza espiritual. Yo digo: bueno, hermana, dígame qué limpieza. Me dijo: bueno, cómprese una libra de sal y véngase para acá, para nuestra iglesia, y le vamos a echar en los bolsillos, le vamos a llenar los bolsillos de sal, los del pantalón y la camisa, y una vez que esté lleno de sal, lo vamos a llevar en un carro a las playas de Cartagena y lo vamos a sumergir en el mar, y listo, queda limpio. Y yo le dije: ¿dónde está eso en la Biblia? No, hermano, o sea, usted tiene que aceptarlo por fe. O sea, se nos está enseñando una fe sin sustento bíblico. Ahora, la fe de Dios es una fe revelada. Dios no te va a mandar hacer algo que no esté revelado en su palabra. O sea, la fe no es inventada. Y gloria a Dios por yo me alegro por la transformación que ha tenido esta iglesia para bien. Gloria a Dios por la transformación y el mover centrado en la palabra. Pero usted se acuerda de aquellos llamados actos proféticos, donde había abuso aún de la gente, donde tomaban cosas que no eran bíblicas, y aún lo que es bíblico no lo tomen. Imagínense, usaban la sal, usaban el agua, usaban otras cosas, pero lo que de la Biblia decía que había que ungir los enfermos con aceite, no lo hacían. Dice: ¿para qué el aceite, hermano, si lo importante es la fe? Ajá, pero usaban la sal, usan la sal. Usan agua, usan piedra, usan granos de maíz, usan granos de frijol para orar casas. O sea, todo esto es cuando se vive una fe sin Dios, una fe sin revelación. Por eso, para yo tener la atmósfera espiritual correcta, yo tengo que seguir la instrucción de Dios. Todo comienza con una orden de Dios. Dios no te va a mandar hacer cosas que no te haya revelado en su palabra. O sea, el filtro de mi fe es la misma palabra de Dios. Pablo enseñaba a Timoteo, y no solamente a Timoteo, a los otros destinatarios, que tenemos que tener una fe sana, una fe correcta. Porque lo más triste sería que estemos ejerciendo fe que no es una fe bíblica. Los discípulos dijeron: Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? O sea, todo comienza con una orden de Dios. Les voy a decir algo en esta hora. La Biblia nos dice
que los que son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted no necesita que un profeta le esté dando dirección a Dios. Mire, yo deduzco la gente que anda con problemas de dirección, desubicada y desorientada, cuando viene un profeta, los que se sientan en las primeras sillas, exceptuando los pastores invitados, los que ministran alabanza, pero yo noto que las personas que se colocan en la primera fila y buscan al profeta son los que tienen problemas de dirección. Por ahí dice un dicho que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Pero cuando el Espíritu Santo te ha dado una certeza y sabes para dónde va, usted no necesita profeta. Usted necesita que le estén profetizando. Por eso yo les digo algo en esta hora: preparemos una atmósfera divina. Y esta atmósfera divina nos va a llevar siempre a ser guiado por la voz, por la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. La Biblia nos dice que por muy torpe que seamos, no nos vamos a extraviar. Por muchos errores que usted tenga, por muchos problemas que usted tenga o desaciertos en su vida, cuando vivimos una atmósfera divina, cuando la presencia de Dios es nuestra prioridad, hermano, usted no se va a desviar del propósito de Dios. Y si se sale, vuelve el Espíritu de Dios, te ubica otra vez, porque tenemos una atmósfera divina. Número 2, cuando preparamos una atmósfera o cuando preparamos un lugar para Dios, estamos a punto de ver cosas extraordinarias. Vuelvo y lo repito: cuando preparamos un lugar para Dios, estamos a punto de ver y hacer cosas extraordinarias. Ahora dirá usted, ¿qué es preparar un lugar para Dios? No es hacer una capilla en mi casa. No es tener una capilla. Yo he conocido personas que hacen capillas y estoy hablando de cristianos. Y dicen, en esa capilla está la presencia de Dios. Y usted la adoración hermosa que cantamos aquí ahorita, que dice, donde hay 2 o 3, ¿qué dice? Ahí te vas a mover. Ahora que se acabe el servicio, que nos vayamos todos, van a quedar este recinto solo. Aquí no va a quedar la presencia de Dios. La presencia de Dios se va con nosotros. Se va para el Ocean Mall, se va para el Buenavista, se va para la Arroz Paisa. Para allá se va. El día que la iglesia sea raptada, o venga el arrebatamiento de la iglesia, se va la presencia de Dios de la tierra. La Capilla Sistina, la iglesia de los testigos de Jehová, de cualquier monumento que la gente vea religioso, ahí no va a estar Dios. Ni aún la iglesia cristiana más usada del mundo va a estar Dios ahí en ese lugar, porque los portadores de la presencia somos nosotros. Entonces, preparar un lugar para Dios no es preparar un lugar físico. Es una actitud espiritual, una actitud de nuestra vida. Es algo personal. Es tratar con mi ego, con mi orgullo, con todo aquello que impide la manifestación de Dios. Es rendir mi vida a Dios, es quebrantarme delante de Dios, es renunciar a todo aquello que ofende a Dios o me mantiene conectado con el mundo y con el sistema mundanal. Cuando hago esto, entonces estoy preparando un lugar para Dios. Entonces queremos que Dios se mueva en nuestras vidas cuando aún no hay lugar para Dios en esta misma vida. Queremos ver milagros, sanidades, pero aún en nosotros Dios no se está moviendo. Entonces, cuando preparo un lugar para Dios, vuelvo y repito, estoy a punto de ver y hacer cosas extraordinarias. ¿Sabe por qué le digo esto? Y en este mismo pasaje está aquí, versículo 13. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguidle. Si usted lee eso así de rapidez, usted verá una lectura árida, una lectura que no tiene de pronto trascendencia. Pero si usted se detiene a la cultura
no solamente judíos, para su cántaro al pozo, era una actividad exclusiva de las mujeres. Cuando Moisés sale huyendo de Egipto, en la ciudad de Jerusalén, dice, va a salir al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua y seguirle. Imagínense, Jesús le dice a sus discípulos cuál era la señal del lugar donde iban a preparar. Dice, vayan, donde vean un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo. Y cuando ellos salieron fue fácil encontrarlo, porque encontraron a un hombre haciendo algo que no era común. Ahora, la palabra griega de cántaro es ceramión. De ahí donde viene la palabra cerámica. Ceramión es la palabra que aparece en Marcos 14:13. Para los griegos el ceramión era una cerámica para ritos religiosos, exclusiva para cosas religiosas. Ahora, lo que este hombre llevaba no era cualquier cerámica, era algo que lo hacían exclusivo para los ritos religiosos judíos. Era una cerámica apartada para Dios. Era el ceramión. Por eso yo le digo ahora algo. Los discípulos les fue fácil. Yo estaba hablando con una hermana y me ha tocado, no solamente ella, con algunos hermanos que critican a las mujeres que predican, y todavía esa doctrina metida ahí, todavía. Hoy han pasado casi un siglo de la iglesia evangélica en Colombia y todavía está esa cizaña de que las mujeres no pueden predicar. Y yo le decía a esta persona, cuando no hubo un juez que se puso en la brecha, cuando no hubo un juez que se alineó con el mandamiento de Dios, con las demandas de Dios, Dios levantó a Débora. Cuando no hubo quien estuviese preparando un lugar para Dios en el Asia Menor, en las iglesias que Pablo establecía, Dios levantaba mujeres. Acuérdese de la mamá y la abuela de Timoteo. Timoteo era el pastor de una iglesia, pero todo inició con dos mujeres que recibieron a Pablo. Cuando Pablo salió a predicar, nos dice la Biblia, en una de las iglesias, él salió a los lugares donde lavaban las mujeres, donde los hombres iban, y dice que una mujer llamada Dorcas, Dios le abrió el entendimiento para que entendiera el mensaje del apóstol Pablo. Por eso, cuando preparas un lugar para Dios, Dios va a hacer cosas extraordinarias y vas a ver cosas fuera de lo común. Aquí vimos un hombre haciendo algo que hacían las mujeres exclusivamente, y viceversa. Dios va a hacer cosas en mujeres que es común que la hagan los hombres. Aló. Dios lo va a hacer. Dios va a levantar personas. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que hace Dios es que Dios destruye el orden del hombre. Dios destruye el orden del hombre. Nos dice el versículo 14 que los discípulos iban a entrar al dueño de la casa y Jesús le dijo, vayan al señor de la casa y digan, el maestro necesita este aposento para comer la Pascua con mis discípulos. Ahora, al señor de la casa le da la orden el maestro. ¿Sabe que una de las grandes persecuciones de la iglesia cristiana era que la iglesia cristiana en Roma fue acusada por ser disociadores del orden jerárquico? O sea, destruían el orden jerárquico de Roma, y por eso eran no solamente la persecución, eran porque seguían al Mesías. Los judíos perseguían a la iglesia, era porque decían que Jesús era Dios y Jesús era igual a Dios. Pero los romanos perseguían a la iglesia, número uno, porque negaban al César como Dios. Número dos, porque se negaban de una manera de calumnia a darle impuesto al César. Y según algunos historiadores, el Roma empezó a calumniar a la iglesia, a decir que ellos en las catacumbas hacían cosas inmorales. Y otro de las causas de la persecución eran disociadores del orden jerárquico. ¿Qué significa esto? Que en una hacienda o en un lugar donde había cultivos, habían varios empleados o siervos o peones que trabajaban ahí, y el patrón era cristiano y los empleados eran cristianos, pero resulta que en la iglesia
Uno de los peones era el pastor del dueño de la hacienda. O sea, y para los romanos eso no, era inconcebible de que un peón de una finca fuera el pastor del dueño de la finca. Cuando estaban en la iglesia, el terrateniente o el dueño de la finca cristiano se sujetaba a ese peón que era cristiano como su pastor. En la finca era una cosa, en la iglesia era otra, pero para los romanos era extraño. Era como decirle a usted, si usted es empleado de un banco, el gerente es cristiano, pero aquí en la iglesia usted es el pastor y el gerente hace todo lo que usted diga y le obedece, porque es el pastor de la iglesia. Para los romanos porque la presencia de Dios sea tan real en su vida. Cuando yo prediqué en su iglesia hace como 5 años, pastor, no sé por qué tuve ese sueño. O sea, me estoy invitando. O de una manera más elegante, etiqueto al pastor en el Facebook y coloco fotos de recuerdo de la última campaña en que yo prediqué. En el 2017 coloco ahí para decir, pastor, ya sabe, estoy recordando ese momento para que me invite otra vez. ¿Sí o no? Pero cuando usted es portador de la presencia de Dios, cuando usted anda con una atmósfera divina sobre usted, usted se convierte en tierra deseable. A usted lo quieren invitar a todas partes. A usted lo quieren invitar a cualquier casa a comer. Usted no necesita. Prepárate para ver lo extraordinario. La palabra seramión la vemos también en Lucas 5:19. Ahora con la palabra textual seramón, que era la teja con que estaba hecho, el material con que estaba hecho la teja, donde los 4 hombres rompieron ese lugar para meter al enfermo en la camilla. Ellos rompieron el ceramón. Significa que ellos vieron cosas extraordinarias en ese lugar. Un hombre siendo sanado de una parálisis porque rompieron un ceramón. En Romanos 9:21 vemos nuevamente esa palabra, ahora con la palabra cerameus, cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 21, no tiene potestad el alfarero, o sea el cerameus, el que fabrica las cerámicas especiales para hacer sobre el mismo barro un vaso para honra y otro para deshonra. Usted y yo nos podemos constituir a partir de hoy en un ceramión, donde el cerameo, que es el padre, el alfarero, puede hacer algo extraordinario en lo que es ordinario. Por eso hay gente, cuando yo escucho la iglesia no me usan, el pastor no me saluda, yo me voy a ir de aquí. Aquí lo que hay es rosca. Mira, te estoy diciendo, tú ya no eres un ceramión, ya tú no eres un ceramón. Tú te has convertido en algo, en una vasija de deshonra, dice el apóstol Pablo. Ahora la vasija de honra es el ceramión, que es la vasija apartada para los usos divinos. Usted no necesita, si usted está buscando la presencia de Dios, si usted es fiel a Dios, si usted vive en santidad, si usted tiene la presencia de Dios en su vida, tarde o temprano Dios colocará en el corazón de los pastores que usted es pieza clave para esta iglesia. Y Dios se lo va a revelar a ellos. Nadie necesita de decirle, como la madre de los hijos de Zebedeo, que le dijeron, Señor, cuando tú estés en tu reino, haz que uno de mis hijos se siente a la diestra y otro a la izquierda, Señor. Y Jesús le dijo, mira, eso ni siquiera lo determino yo, eso lo determina mi Padre. Señor, haz que mi hermano parta la herencia conmigo. Jesús le dijo, ¿quién me ha hecho juez y repartidor de ustedes? Por eso yo te digo en esta hora, Jesús no usa rosca ni se mueve en rosca, Él se mueve en atmósfera divina. Y Él va a usar los que necesita. Por eso esa casa estaba fríamente calculada por Jesús. Ya sabíamos, los discípulos sabían que iban a encontrar algo extraño, un hombre llevando un cántaro que era simplemente exclusivo para las mujeres. Mire, Dios rompe esquemas. Y me dicen, ¿dónde están los músicos? Los músicos a veces se ponen bravos cuando uno lanza esto y dice, no, pero es que los viejos no pueden ser parte de la alabanza. En estos últimos tiempos, no se alarme.
de que Dios empiece a poner a cantar gente de 60, 70 y 80 años en las iglesias. A gente con una tremenda voz y va a tomar dirección. Mira, cuando Dios levantaba jueces, vuelvo y lo repito, mujeres, cuando los hombres no daban la talla. Cuando Dios levanta pastoras y mujeres ungidas a predicar a las naciones, cuando los hombres no estamos dando la talla. ¿Cuándo Dios va a levantar ancianos, gente de la tercera edad a cantar aquí cuando los jóvenes dejen de dar la talla? Porque Dios a todos los Seramión los va a usar para cosas extraordinarias. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Número 3. Cuando preparo un lugar para Dios, voy a aumentar mi área de influencia. Voy a ir a una nueva etapa en mi vida, en todas las áreas. Proverbios 4:18 nos dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Nos dice el proverbista que no existe justo estancado. No existe justo renegado o rezagado. No existe. Dice que es como la luz de la aurora. Va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, a las 12 del mediodía. Entonces, cuando yo preparo una atmósfera divina, yo estoy aumentando mi área de influencia y estoy a punto de entrar en una nueva etapa en mi vida. Por eso te digo en esta hora, no te preocupes si te sientes estancado o estancada en alguna área de tu vida. Cuando comienzas a preparar un lugar para Dios, Dios va a romper esos esquemas. Dios va a sacarte de esa etapa vieja, de ese círculo vicioso. Dios lo va a romper. Dios va a romper esos yugos y te va a llevar a una nueva etapa en tu vida. Pero todo comienza con una orden de Dios y una dirección de Dios. ¿Sabes que la Biblia está llena de evidencias de esta gran realidad? No solamente cuando preparó la Pascua, cuando ordenó desatar el pollino, ya había una asna y un pollino ahí determinado para esto. Cuando da la orden de no salir de Jerusalén, porque en ese lugar, en el aposento alto, se iba a derramar el Espíritu Santo. Cuando da la orden a Pedro de echar la red a la derecha de la barca, tuvo la más grande pesca que no tuvo con sus propias iniciativas y su propio esfuerzo, aún su propia experiencia. Cuando da la orden a Ananías de ir donde estaba Pablo siendo ciego para orar por Pablo. Cuando da la orden a Pedro de ir a donde Cornelio, cuando vio esa visión del rollo que se envolvió de ese manto. Cuando da la orden a Cornelio de buscar a Simón Pedro. Cuando da la orden a los hombres de Jope para ir a buscar a Pedro. Cuando da la orden a Simón Pedro de recibir a los hombres que venían de parte de Cornelio. Cuando da la orden a un ángel del Señor y a Felipe de ir al sur. Cuando venía el etíope de regresar a adorar en Jerusalén. Y en Hechos 8:29 nos dice que el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro donde venía el etíope, que había sido ya preparado por Dios. Y nos dicen los historiadores que de ese hombre nació una iglesia poderosa en Etiopía. ¿Se da cuenta usted que Dios tiene todo preparado? Simplemente tenemos que escuchar la voz de Dios, la dirección de Dios. Yo les digo en esta hora, yo se los he repetido cada vez que vengo aquí, estamos escuchando miles de voces diarias y a veces no sabemos cuál es la voz de Dios. ¿Sabe por qué? Porque andamos en una frecuencia equivocada. Porque andamos tal vez en una frecuencia obsoleta que no es la de Dios. ¿Sabe cuál es la frecuencia obsoleta? La frecuencia del mundo. Hay un FM, pero hay un FM estéreo. Y hay cristianos que andan en AM. Y todavía hay otro peor, andan en SW. Los que sí saben, los que son mayores de 40 saben cuál es esa frecuencia. ¿Sí o no, hermano Nelson? ¿Se acuerda de esas grabadoras que existían antes que tenían como 4 frecuencias? Había una que SW, que en una rayita se metían hasta 20 emisoras. Yo me acuerdo que mi papá tenía una grande de esas
Y yo después de 9 de la noche colocaba la palanquita en SW y en un punto, por ejemplo 90.1, entraban hasta 20 emisoras de Cuba, de Francia, República Dominicana, Panamá, de Nueva York, México, o sea, y se le iban y venían. Entonces, así hay muchos cristianos que andan en esa frecuencia, escuchando voces en internet, escuchando voces en YouTube, escuchando voces en Facebook. Yo le voy a decir algo y no me da vergüenza decirlo. Durante todos estos tiempos yo empecé a tener problemas para diezmar. Y te voy a decir porque empecé a abrir mis oídos a ciertos predicadores de renombre y me lo reservo. ¿Quiénes son? La pista, uno es tocayo mío. Entonces, él decía que no hay que diezmar porque diezmar, y tenía fundamentos bíblicos. Y puede decir, oye, el hombre sí. Y muchos los que lo han escuchado han dejado de diezmar en las iglesias. Y yo había dejado de diezmar. Y empecé a ver el resultado de eso. Eso no sale de la noche a la mañana. Porque es que Dios te da oportunidad para que te arrepientas y cambies la mentalidad. Yo escuché a alguien, denle un aplauso al Señor. Hubo uno que es líder reconocido en una emisora en Barranquilla. Me dijo a mí, yo no diezmo y yo veo la bendición de Dios en mi vida. Me gano no sé cuántos millones mensual. Tengo una paca así de jeans de todos los colores y zapatos y camisa, y me empezó a mostrar y yo le creí. O sea, sí, yo te creo. Pero aquí lo que no encaja aquí es que ¿será que eso va a ser para siempre? ¿O simplemente Dios te está dando la oportunidad de que cambies la mentalidad y vuelvas a diezmar? Mira, cuando usted diezma, yo no sé por qué yo me fui para esto, yo soy enemigo de tratar estos temas. Usted está asegurando sus finanzas aún para un futuro. Porque Dios es fiel a esto. Hay una palabra, y menos mal que aquí en la iglesia la dieron como es, en una iglesia las dividen, son 3 palabras distintas. Yo he leído cuando leen Malaquías 3:10, dice, y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Eso no está ahí en la versión que usted lee, aparece pegado. Es sobreabunde, no sobre y abunde. Son 3 palabras. Sobrar es algo que ya yo no voy a usar o puedo desechar o ya no tiene importancia. Abundar es algo que ha llenado la copa de la medida reglamentaria, pero sobreabundar es algo que a pesar de que llenó la medida reglamentaria, sigue llenando y sigue cayendo y sigue cayendo. Ese es el principio del diezmo. ¿Qué significa? Que lo que usted diezmó por 20 años, aunque usted haya dejado de diezmar, está viendo el resultado de todo eso que hizo hace 20 años. Pero llega un límite. Y yo había dejado de hacerlo por esas clases de prédica que ve usted por ahí. Y Dios usó a alguien nuevecito en el evangelio, un neófito en la palabra, para otra vez yo tener ese encuentro con esa revelación. Y me hice la pregunta, si no había reglas, si no había nada escrito, ¿de dónde le vino la iniciativa a Abraham para diezmar? Si no había nada escrito, si no había ningún curso, si no había ningún simposio de cómo diezmar, si no había un registro escrito, ¿de dónde sacó Jacob que le dijo, y esta piedra he puesto por señal, que de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti? A mí eso me rompió la cabeza, rompió esa estructura que había puesto ese tocayo. Yo dije, voy a volver a diezmar. Al principio vi que algo no pasó. La segunda vez no pasó, pero de ahí en adelante yo le pido al Señor que me ayude para tener más brazos, para abarcar lo que Dios está poniendo delante de mí. Porque al principio usted puede entrar en un tiempo de desierto, de escasez, pero yo te digo algo, si usted es fiel a Dios en sus ofrendas, en su diezmo, tarde o temprano Dios va a derramar lo que ya se ha hecho responsable para ti. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios.
Entonces, cuando preparamos un lugar para Dios, aumentamos nuestra área de influencia. Dios te llevará a una nueva etapa en tu vida. Dios te va a llevar a alcanzar cosas que tú no habías alcanzado en tus propias fuerzas. Por eso les digo, la cura para la religiosidad es la presencia del Espíritu Santo. El antídoto para una vida religiosa es la presencia y el poder del Espíritu Santo en una vida cristiana. No hay cosa más espantosa que un hombre y una mujer religiosa. Porque es triste hablar de un Dios vivo en el cual no se refleja en nuestras vidas. Es triste hablar de un Dios de poder el cual no se manifiesta en mi vida. Esa es una vida religiosa. Yo creo que es más religioso como aquella ancianita de un pueblo del Atlántico que llegó al Paseo Bolívar de Barranquilla y sacó un paquete de veladoras. Iba a velar a Simón Bolívar creyendo que era San Martín. Y la ancianita prendió las velas y llegó un tipo y le dijo: doña, el tipo se compadeció: señora, ese es Simón Bolívar, ese no es San Martín. Y la viejita le dijo: no importa, también tiene caballo. O sea, ¿qué te digo? La religión es así. No importa, eso es lo que yo creo. No importa, eso es lo que me metieron en la cabeza. Esto es lo que voy a practicar. Y el pastor Juan Carlos te está mostrando, y la pastora, y en el seminario: sí, pastor, ahí está, pero es que a mí me metieron esto. O sea, eso no te lo puede sacar nadie, a no ser que prepares un lugar para Dios. O sea, tu mente. La palabra dice que tenemos la mente de Cristo, y Él guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús, su presencia. Póngase en pie, den un aplauso al Espíritu Santo de Dios.